Muy buenos días, muchas gracias, capitán. Como bien lo dijeron, mi nombre es Olga Delgado y soy abogada egresada de la Universidad Libre y hago parte del grupo de abogados de derecho privado de la empresa Derecho y Propiedad. El día de hoy vamos a hablar de la unión marital de hecho, la manera en la que se constituye, se disuelve y se liquida. Como bien lo decía el capitán, la unión marital de hecho, hay personas que no conocen este término porque comúnmente se dice unión libre, pero su nombre jurídico es la unión marital de hecho, la cual está consagrada en la Ley 54 de 1990. Siguiente. Siguiente, por favor. La unión marital de hecho está anterior, por favor. La unión marital de hecho está consagrada en el artículo primero de la Ley 54 de 1990 y dice que la unión es la unión entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Hasta 2007 esa era la definición de la unión marital de hecho. Ya una sentencia de la Corte Constitucional, sentencia 075, la Corte decidió incluir también dentro de la unión marital de hecho a las parejas homosexuales. Todo con el ánimo de respetar los derechos que estas personas o estas parejas tenían para brindar protección patrimonial, protección en la seguridad social, no lesionar su dignidad y al derecho de no ser discriminados. A partir de la sentencia 075 de la Corte Constitucional, las parejas en unión marital de hecho homosexuales tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales, es decir, en la parte patrimonial, entonces tienen derecho a que se les sea reconocida su unión marital de hecho, su sociedad patrimonial de hecho, que puedan ser beneficiarios de la seguridad social, es decir, si una de las personas de los componentes de la pareja, de la unión marital, está afiliada a una EPS, su compañero o compañera pueden estar como beneficiarios en la EPS. También tienen derechos a todo lo que les brinda las cajas de compensación y más importante aún, en caso de fallecimiento de uno de los compañeros permanentes, el compañero permanente sobreviviente tendría derecho a que se le reconociera la pensión de sobrevivientes, como ocurre en el matrimonio. Entonces son pues avances importantes para el mundo en que estamos viviendo hoy día. Siguiente. La ley ha previsto que hay unos mecanismos para declarar esa unión marital de hecho. Todo depende de la voluntad de las partes. Entonces, si las partes están de común acuerdo, pueden acercarse a una notaría y mediante una escritura pública pueden declarar su unión marital de hecho. De igual manera lo pueden hacer mediante un acta de conciliación en un centro de conciliación legalmente establecido. Cuando las partes o los compañeros permanentes, porque esa es la denominación que se le da a los integrantes de la unión marital, de hecho, compañeros permanentes, no están de acuerdo en la declaración de su unión marital de hecho, entonces es cuando deberán acudir a un abogado para que les ayude y acudan a un juez de familia para que sea en una sentencia judicial quien declare a partir de unas pruebas que deberán allegarse, declare que hay una unión marital de hecho. A partir de la unión marital de hecho, nacen también unos derechos patrimoniales, al igual que ocurre en el matrimonio. Recuerden que el matrimonio y la unión marital de hecho pues tienen muchas similitudes, tienen un mismo fin que es el de crear una familia.
Pero en el matrimonio, cuando dos personas se casan, desde el instante mismo que se celebra su matrimonio, bien sea en la notaría firmando la escritura pública o en la celebración religiosa, una vez se firma el acta de matrimonio, desde ese mismo instante nace a la luz del derecho una sociedad patrimonial, una sociedad que va a regir la parte patrimonial de esos cónyuges. Entonces yo a mis clientes les digo que cuando uno se casa es como si comprara un canastico al cual se le va a denominar sociedad conyugal. Y en este canastico vamos a introducir todas las cosas, todos los bienes que hemos adquirido durante el tiempo de nuestro matrimonio. Entonces allí vamos a incluir en la casa, los enseres, la finca, el automóvil, los ahorros, los CDTs, etcétera. Pero como cualquier sociedad, también tiene unas obligaciones. Entonces allí también vamos a introducir nuestro crédito hipotecario, nuestro crédito mobiliario, nuestras obligaciones, créditos para pagar la educación de nuestros hijos, etcétera. Todo. Y cuando esa pareja se separa, se liquida esa sociedad conyugal, se pagan las obligaciones y lo demás se divide equitativamente, dice la ley 50-50 para cada uno de los cónyuges. Diferente al matrimonio, donde desde el mismo instante en que las personas se casan, nace también la sociedad conyugal. En la unión marital, de hecho, contrario censo, hay que tener unos requisitos para que nazca a la luz del derecho una sociedad. Aquí no se llama sociedad conyugal, sino sociedad patrimonial de hecho. Siguiente. Pero para que nazca o se configure esa sociedad patrimonial de hecho, la ley ha establecido unos requisitos. El primer requisito es que exista una unión marital de hecho por un lapso superior a 2 años entre personas sin impedimento legal para contraer matrimonio. ¿Qué significa sin impedimento legal para contraer matrimonio? Pues que sean personas solteras. Entonces, una persona soltera, si quisiera, se casaría. Pero si es su decisión iniciar una unión marital de hecho, entonces tendrá que su unión con su compañero permanente haya superado los 2 años para que se pudiera pensar en que se ha constituido una sociedad patrimonial de hecho. Recuerden, matrimonio, sociedad conyugal. Unión marital de hecho, sociedad patrimonial de hecho. Y en el segundo evento es cuando exista una unión marital de hecho por un lapso superior a 2 años e impedimento para casarse de alguno de los compañeros o de los dos. Si hay impedimento para casarse es porque esta persona no es soltera. Entonces, puede ser que esté casada, puede ser que se haya casado en algún momento de su vida, se separó de su cónyuge e inició una unión marital de hecho. Para que esta unión marital de hecho, dice la ley, tenga posibilidades de que se configure una sociedad patrimonial de hecho, se requerirá que esta persona o personas hayan liquidado su sociedad conyugal con 1 año de anticipación a cuando se inicia la unión marital de hecho. Parece un poco enredado, pero no lo es. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que Juanito y Pedrito se casan, son 2 personas que decidieron vivir juntas. Pero Pedrito estaba casado con María. Entonces, Pedrito tendrá que liquidar su sociedad conyugal con María para que pueda siquiera pensar en tener una sociedad patrimonial con Juanito. Entonces, supongamos que Pedrito y María liquidaron su sociedad conyugal en 2017. De 2017 a 2018 estaría el año que la ley exige. Es decir, que desde 2018 empezaría a contar la unión marital de hecho de Juanito y Pedrito, y solo en 2020, es decir, de 2018 a 2020 estarían los 2 años, podría pensarse en la posibilidad de que naciera a la luz del derecho una sociedad patrimonial de hecho. Porque tendríamos el año que exige la ley
de haberse liquidado la sociedad conyugal con la otra persona, iniciar la sociedad, se empieza a computar los 2 años a partir de 2018, y a partir de 2020 es que habría la posibilidad de pensarse en que hay una constitución de una sociedad patrimonial de hecho. Siguiente, por favor. Como en el matrimonio, la unión marital, de hecho, también puede acabarse. Cuando hablamos de matrimonio, entonces hablamos de divorcio. Y en la unión marital, de hecho, hablamos de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Y existen unos eventos. El primero de ellos es la muerte de uno o ambos compañeros permanentes. Entonces, por sustracción de materia, si alguno de los compañeros muere, allí se disuelve la unión marital, de hecho, ocurre lo mismo en el matrimonio. Y queda en estado de liquidación su sociedad patrimonial, de hecho, si hubiera lugar, es decir, si cumplió con los requisitos que ya les mencioné anteriormente. Volviendo a nuestro ejemplo, Juanito y Pedrito duraron 10 años casados y Pedrito muere. Entonces, ¿había una sociedad patrimonial? Sí, porque llevaban 10 años juntos. Y seguramente durante ese lapso se adquirieron unos bienes. Entonces, supongamos que compraron un carro, un apartamento, una finca que tenía un valor, un avalúo de 100 millones de pesos. Entonces, a la hora de liquidar la sociedad patrimonial, de hecho, obviamente se va a respetar el derecho que tenía Juanito dentro de esa sociedad patrimonial de hecho. Entonces, como se disolvió por la muerte de uno de los compañeros, queda en estado de liquidación. ¿Y de qué manera se va a liquidar? Se divide en 50% de esos haberes que se adquirieron durante la sociedad patrimonial. El 50% que le corresponde por gananciales a Juanito y 50% que le corresponden como gananciales a Pedrito. Pero resulta que Pedrito tenía unos hijos con María. Entonces, ese 50%, una vez se hace la liquidación, pues le corresponderá a los herederos de Pedrito, de acuerdo a los órdenes sucesorales, que pues esto es materia de otra capacitación. De acuerdo a esos órdenes sucesorales, si tiene hijos, pues serán sus hijos, si no hay hijos, sus padres, si no hay padres, sus hermanos, etc. Entonces, ese 50% deberá ser transmitido el dominio a sus herederos mediante un proceso de sucesión. Pero el 50% de Juanito se le respetará, porque fue lo que ellos adquirieron y había los requisitos para que existiera una sociedad patrimonial de hecho. Otro de los eventos en los que se disuelve y se liquida la sociedad patrimonial de hecho es cuando uno de estos dos personajes, alguno de estos dos compañeros, se casa con otra persona. Entonces, en ese momento, también se disuelve la unión marital de hecho y queda en liquidación la sociedad patrimonial. También ocurre por mutuo acuerdo. Entonces, al igual que en el matrimonio, uno puede decidir con su cónyuge, o en este caso con su compañero permanente, ya no queremos estar juntos, vamos a dar por terminada nuestra unión marital de hecho. Eso se puede hacer de manera consensuada. Las cosas en derecho se disuelven o se acaban de la misma manera en que se crearon. Entonces recuerde que podemos declararla de común acuerdo ante los notarios mediante escritura pública, en acta de conciliación y centros de conciliación o por sentencia judicial. Entonces aquí estamos hablando del consentimiento. Entonces las dos personas se ponen de acuerdo y dan por terminada su unión marital de hecho y queda en estado de liquidación, o pueden hacerlo inmediatamente, liquidar los bienes que adquirieron durante su unión. Y la cuarta posibilidad es por sentencia judicial, igual que como veíamos antes. Si no hay acuerdo entre esas partes, si terminaron su relación en malos términos y no quieren, no aceptan hacerlo de manera voluntaria, de común acuerdo, ahorrándose un montón de inconvenientes, de tiempos, de gastos, entonces lo harán mediante una sentencia judicial
acudiendo al juez de familia para que sea él el que declare la disolución y liquidación de la unión, de la sociedad, de la unión marital y de la sociedad patrimonial, de hecho. Y aquí ocurre una figura, siguiente por favor. Aquí aparece una figura que es muy, muy importante, que es la prescripción. Para quienes no son abogados, la prescripción es una figura jurídica por la cual el transcurso del tiempo produce la extinción de los derechos que podamos tener. Y aquí en la unión marital, de hecho, es muy importante. Y es cuando nosotros, por lo menos en el ejercicio de nuestra profesión, vemos pues muchos actos injustos, si se quiere, porque las personas no se asesoran, porque no saben que, además pues no tienen por qué saberlo porque no es su campo de acción, entonces no tienen por qué saber que existe una figura llamada prescripción que puede estar en contra de sus intereses económicos. Es por eso que es muy importante que cuando usted decida que se va a terminar su unión marital de hecho y quiere liquidar su sociedad patrimonial, acuda a Derecho y Propiedad, contrate un abogado de los especializados en familia para que le ayude y usted no se vea abocado a esta figura de la prescripción. ¿Y qué dice la ley respecto a la prescripción? La ley dice que una vez se hayan separado de cuerpos o cuando se configure la separación de cuerpos y definitiva entre los compañeros permanentes, tendrán un año a partir de esa fecha para solicitar la liquidación de la sociedad patrimonial. Por favor, devolvámonos al anterior. Entonces, en estos eventos que tenemos aquí, por muerte de uno de los compañeros, por el matrimonio, por el mutuo consentimiento, bueno, con el mutuo consentimiento, bueno, también porque uno puede haber disuelto la unión marital, pero haber dejado pendiente la sociedad patrimonial. Y recuerde que la prescripción nos corre para la liquidación de la sociedad patrimonial y por sentencia judicial. Si no lo hacemos, si no hacemos cualquiera de estos eventos, no liquidamos nuestra sociedad patrimonial dentro del año siguiente a la que se haya dado la separación entre los compañeros permanentes, se perderán los derechos. ¿Y de quién se pierden los derechos? Muchas veces, y nosotros lo vemos mucho en nuestra consulta, que los bienes a veces quedan en cabeza de uno solo de los compañeros permanentes. Y entonces disuelven su unión marital y la persona que no aparece dentro de los registros de esas propiedades solo tendrá un año para hacer valer sus derechos. Si no lo hace, lo pierde. Lo pierde. ¿Por qué? Porque así lo dice la norma. Entonces los bienes quedarán de exclusividad propiedad de aquel que aparezca en el registro civil, en el certificado de libertad de la casa, del certificado de libertad de la finca, en el certificado de libertad del vehículo, etc. Y la otra persona va a perder sus derechos. Cuando los compañeros permanentes, bueno, esto aquí hay que también hacer una paréntesis también y explicar que en el matrimonio no ocurre esto. En el matrimonio no se configura la prescripción de derechos. En cualquier momento podemos liquidar nuestra sociedad conyugal. Lo ideal es que la gente se divorcie y lo haga inmediatamente, pero hay quienes no lo hacen. Aquí no hay prescripción. Pero en la sociedad patrimonial, de hecho, sí, hay un año para poder solicitar nuestros derechos. Cuando los bienes son adquiridos en conjunto de los dos compañeros, pues allí no habría problema. Porque los dos tienen derechos, porque son copropietarios de esos bienes. Entonces los dos aparecen en el certificado de libertad del apartamento, de la casa, etc. Entonces allí se reputa como codueño, como copropietario de ese bien. Y entonces pues allí sus derechos estarían garantizados. Hay un concepto
reciente de la Corte que nos habla de esta prescripción cuando uno de los compañeros permanentes o ambos son declarados muertos presuntos. Tristemente en nuestro país ocurre mucho. Aquí las personas desaparecen de un momento a otro. De pronto alguien salió de su casa y ya nunca más regresó. O fue secuestrado, o raptado por alguno de los grupos ilegales, y no se vuelve a saber de estas personas. Y como digo, lamentablemente ocurre mucho en nuestro país, y por eso, imagino, la Corte ha tomado se ha pronunciado con este concepto, para establecer el término de prescripción cuando hay una muerte presunta. Para que se produzca una muerte presunta, a partir de unos requisitos, se le debe solicitar al juez que declare que esta persona, por no volver a aparecer, se lo declare muerte presunto. Tiene que ser mediante una sentencia judicial. Entonces, como hay muchas cosas que quedan en el limbo, entre ellos la parte patrimonial de estas personas declaradas muertas presuntamente, entonces el concepto dice que se tendrá como fecha para contar el término de prescripción de 1 año, el momento en que se quede ejecutoriada la sentencia judicial por la que se ha declarado la muerte presunta de un desaparecido. Pero también es importante tener en cuenta que para que esto tenga eficacia se tienen que tener en cuenta 2 requisitos. 1, que se haya registrado esta sentencia donde se declaró la muerte presunta en el registro civil de la persona, y que se haya publicado la sentencia. Una vez que se tienen estos 2 requisitos, es cuando es eficaz esa sentencia, pero también hace una aclaración, y es que ese año empezará a correr para la persona, si por decir algo, el compañero permanente participó en el proceso. Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se contará a partir de ahí el año. Si la persona, en este caso el compañero permanente, no participó dentro del proceso de la muerte presunta, entonces empezará a correr el año para él una vez se verifique el registro de la sentencia y la publicación de la misma. Desde ahí empieza a correr el año para la prescripción de esos derechos de ese compañero permanente sobreviviente y que quiera solicitar sus derechos patrimoniales en razón a que tenía una unión marital y una sociedad patrimonial con esta persona desaparecida y declarada muerte presunta. Espero que mi charla le haya sido que le sirva a las personas que nos están acompañando. Mi invitación es que si usted está en alguna situación como la que hemos mencionado a través de esta charla, se acuda a los abogados para que los ayuden, para que los orienten, y usted por desconocimiento no vaya a perder los derechos que tiene sobre los bienes que se adquirieron dentro de su unión marital de hecho. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Olga, por esa capacitación. Excelente, porque se aclaran muchas dudas respecto al matrimonio como tal y a la unión marital de hecho. Muy importante decirle a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven por Facebook Live también, que quienes tengan alguna situación especial, y estas capacitaciones se dictan porque en las ferias jurídicas que se han hecho, son muchas las preguntas y muchas las consultas que nos han hecho al respecto.
Entonces el Centro de Estudios, por intermedio de la empresa jurídica de Derecho de Propiedad, hace estas capacitaciones para que las personas puedan adquirir, primero, los conocimientos y segundo, para que vean que cuentan con una empresa jurídica, con abogados especializados como la doctora Olga Delgado en la solución de sus problemas. Vamos a ver en Facebook, bueno, tenemos solo saludos de agradecimientos. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, aquí no tengo preguntas por el Meet, el chat del Meet. Bueno, no tengo preguntas. Doctora, entonces, no siendo más, entonces la parte de la capacitación, le damos nuestros más sinceros agradecimientos a usted, doctora, por su capacitación y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Los invitamos nuevamente para el día de mañana, una nueva capacitación en un nuevo tema de derecho, y que realmente para nosotros es importante seguir manifestando nuestra sensibilidad social con nuestros conciudadanos. Dios los bendiga, muchas gracias y cuídense mucho.